Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre los presóstatos de cápsulas o mini presóstatos en climatización. Hay que tener en cuenta que estos son accesorios utilizados en la parte de control o interruptores de presión accionados por la presión de refrigerante de acuerdo con rangos o valores establecidos previamente en los mismos. Existen para varios tipos de refrigerantes como 134, 22, 410A, etc. y con diferentes tipos de conexión, conexiones roscadas o conexiones soldadas como estamos observando acá. Bien, entre ellos hay dos tipos como son los presóstatos de baja presión y los presóstatos de alta presión. En este caso vienen impresos en ellos dos valores muy importantes. Bien, en este caso tenemos que para el de baja, aquí tenemos la presión de cut out que es 25 psi con una tolerancia del más o menos el 5%. Recuerden que estos son equipos mecánicos y tienen una tolerancia de activación que debemos respetar. Y la presión de cut in que para el caso de baja presión es de 85 psi. Y en este caso tenemos el presóstato de alta presión donde la presión de cut in es 250 psi y la presión de cut out 250 psi. Recordemos que estos sistemas pueden trabajar con tensiones hasta de 240 voltios. Y además recordemos que la presión de cut out es la presión a la cual los contactos del presóstato cambian o conmutan debido a la presión establecida, y la presión de cut in es la presión a la cual los contactos del presóstato vuelven a sus posiciones iniciales o normales después de haber conmutado o cambiado por un valor de presión de cut out. Con respecto a las conexiones, vemos que en este caso podemos utilizar una válvula rótalo en este caso en el puerto de conexión permanente para conectar los presóstatos tal cual como estamos observando aquí, muy diferente del puerto de servicio. Podemos ver un ejemplo aquí en este caso donde tenemos dos válvulas acá, válvulas rótalo, vemoslo aquí, y aquí podemos conectar el presóstato de baja presión y aquí conectamos el presóstato de alta presión respetando el puerto de servicio de ambas válvulas como estamos observando. En el caso que no tengamos válvulas tipo rótalo, entonces podemos utilizar o conectarlo con válvulas tipo Schrader aquí con OUS o pistón. Para ello tenemos que adaptar las válvulas aquí, las tomas, miremos aquí en la succión como vemos acá, y uno en la descarga como estamos viendo aquí para conectar o enroscar los respectivos presóstatos. Ahora vamos a concentrarnos en la operación de estos del mini presóstato o presóstato de cápsula de alta presión. Bueno, antes de comenzar recordemos aquí los valores de la presión de cut in 250 y la presión de cut out 350 para este presóstato en especial que debe ser para uso de refrigerante 22. Recordemos que dependiendo del tipo de refrigerante pueden variar estos valores. En este caso, bajo esta condición vemos que tenemos aquí el manómetro, estamos en 0 psi. Por tanto, este contacto se encuentra cerrado como estamos observando aquí. Por esta razón pasa corriente por aquí y va a encender a este piloto que tenemos conectado acá. Entonces, para que este contacto o este proceso pueda abrirse, debe detectar un valor de presión de 350 psi o un poco mayor, que es la presión de cut out. Entonces vamos a ver aquí, si nosotros le damos presión a este equipo, vamos a ver que sigue subiendo la presión, y cuando llegamos a los 350, ¿qué va a suceder? En este caso el contacto conmuta o cambia, que es la presión de cut out, se abre y me apaga aquí mi piloto como estamos observando acá. Bien, a partir de este momento vamos a ver qué va a pasar en un equipo normal que pueda suceder esta condición. Al apagarse las presiones van a reducirse. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando esa presión sigue reduciendo y llegue a 250 psi, en este caso que es la presión de cut in, el contacto se vuelve a cerrar. Entonces vamos a ver aquí la animación, vemos aquí se disminuye la presión, correcto, ya llegamos a los 250, correcto, y vean lo que va a suceder en este caso. Se va a cerrar el contacto, y porque se cierra el contacto nuevamente pasa corriente y me activa aquí mi piloto. Muy bien, entonces eso así de esta forma como él funciona. Entonces vean, si la presión se baja por debajo de los 250, está en 200, 150, este contacto va a estar cerrado. La única forma que él se abre cuando llegue a los 350, para este caso tal cual como vimos acá. Bien, ahora vamos a analizar la operación de mini presóstato de baja presión.
En este caso tiene los valores, la presión de Q-in es de 85 y la presión de Q-out es 25. Vean que es lo contrario al de alta. Entonces en este caso el Q-in, la presión es mayor y la presión de Q-out es menor. Recordemos que este va conectado en el lado de baja presión. Entonces ahora mismo me está diciendo que este contacto está abierto para una presión de 25 psi o menor. Ahora mismo estamos detectando 0 psi y por esta razón este contacto está abierto, como estamos viendo acá, y vemos que no está encendido el piloto. Entonces este contacto, para que se pueda cerrar, debemos llevar la presión que él detecta a los 85 psi. Vamos a ver el ejemplo aquí. Vemos, vamos a darle presión y solamente cuando llegamos a unos 85 psi, en este caso, es cuando el contacto se va a cerrar. Veanlo aquí. Llegamos a 85 y el contacto se cierra y por esa razón se nos enciende nuestro piloto. Correcto. Ahora, si por X o Y razón la presión comienza a bajar, solamente cuando llega a los 25 psi, nuevamente ese contacto se abre. Vamos a ver aquí la animación. Vemos que la presión sigue bajando y se mantiene cerrado, pero cuando llega a la presión de 25 psi, ese contacto se va a abrir y nuevamente el piloto se va a apagar, como estamos viendo. Pues si por X o Y razón la presión aquí después de esta activación sube hasta 50 o 60, no va a pasar absolutamente nada, porque él tiene que llegar a los 85 para volverse a activar. Si la presión estando en 25 está el contacto abierto y la presión baja, ese contacto se va a mantener abierto. Y este es el presóstato que por lo general molesta un poco cuando estamos haciendo mantenimiento a los equipos de aire acondicionado. ¿Por qué razón? Porque cuando sacamos o extraemos el refrigerante, para poder activarlo hay que elevar la presión de la línea de succión por encima de 85 psi, porque si no lo hacemos, este contacto está abierto y no nos va a permitir el encendido del compresor. Bien, ahora vamos a ver unas conexiones eléctricas sugeridas para los sistemas de control. En este caso, estos accesorios son muy usados en equipos de aire acondicionado tipo central, piso techo y cassette, como estamos viendo aquí. Entonces, si tenemos en este caso un termostato, acá en este caso análogo o de pared, podemos tener aquí una conexión. En este caso vamos a darnos cuenta, vamos a hacerla rápida, que los presóstatos van conectados en serie, ¿correcto?, al primario del transformador. Entonces, ¿qué va a suceder cuando alguno de ellos se active? Me va a cortar la corriente hacia el transformador y el transformador se me va a apagar y todo esto prácticamente, pues decir dicho, se va a apagar y me va a caer todo lo que yo tenga acá en el secundario. Entonces se me van a apagar los compresores, ventiladores de evaporador, como estamos viendo aquí. Tenemos el mismo montaje, pero en este caso para un termostato digital. Vean aquí nuevamente, los presóstatos están en serie dando alimentación al primario. Ya sabemos lo que va a suceder cuando alguno de ellos se active, no va a dar energía a estos contactores de aquí y se van a apagar los circuitos. Recordemos que el termostato puede tener unas baterías internas y el display puede estar operando a pesar que se corte la energía del primario. Aquí tenemos otro montaje, bien, donde en este caso en vez de colocarlos en el primario estamos en el secundario. Miremos aquí, en este caso veanlo aquí que los presóstatos están en serie pero controlando al contactor de la unidad condensadora, como estamos viendo acá. En caso de alguna activación de ellos se va a apagar la unidad condensadora, pero el ventilador de evaporador o la unidad interna sigue operando. Miremoslo aquí. Aquí tenemos prácticamente el mismo montaje pero con un termostato digital. Vamos a verlo aquí. Vean nuevamente que los dos presóstatos están en serie controlando a la unidad o al contactor de la unidad condensadora, pero no afecta la operación del contactor del ventilador de la unidad interna. Y en algunos equipos que poseen tarjetas electrónicas en la unidad interna, como por ejemplo equipos tipo piso techo o cassette, tenemos que la salida de 24 que tenemos de la tarjeta hacia la unidad externa, vemos que podemos colocar los presóstatos, como vemos aquí, veanlo en serie, vean, a controlar el contactor de la unidad condensadora o externa, tal cual como estamos observando acá.
Entonces aquí les presentamos varios sistemas en los cuales pueden operar esos presóstatos. Bien, muchas gracias por la atención a este video. No olvidar su like si les gustó el mismo y recuerden que mi conocimiento y entrenamiento es mi seguridad.